Buenas tardes. En esta clase vamos a explicar un ejemplo de aplicación del teorema del valor medio. El teorema del valor medio o teorema de Lagrange es uno de los teoremas más importantes del cálculo, del análisis matemático. Habla sobre funciones continuas y derivables. Primero vamos a explicar lo que dice el teorema, cuáles son las condiciones, las condiciones que se tienen que cumplir para que el teorema tenga aplicación, qué es lo que asegura el teorema, cómo se interpreta el teorema gráficamente, y vamos a analizar un ejercicio, ¿sí? Un pequeño ejemplo de aplicación de este teorema. El teorema del valor medio nos habla de una función que tiene que cumplir dos condiciones. La primera condición es que tiene que ser continua en un intervalo AB, un intervalo cerrado. Quiere decir que en ese intervalo, aquí ponemos un ejemplo, la función no tiene que tener interrupciones, ¿bien? Ningún tipo de discontinuidad. La segunda condición, y última, son solo dos, es que la función tiene que ser derivable en un intervalo abierto. Eso quiere decir que para cada uno de los puntos de la función dentro del intervalo AB, intervalo abierto, tiene que existir una recta tangente con pendiente, ¿bien? O sea, tiene que ser derivable. Si se cumplen esas dos, y solo en ese caso, el teorema asegura de que existe un C es un valor de X, por lo menos uno, ¿sí? Pueden ser más, pero por lo menos asegura la existencia de uno de ellos, de un valor C que pertenezca al intervalo AB, al intervalo abierto AB, donde la derivada de la función valuada en ese punto C, tome este valor. ¿Qué valor es este? F de B menos F de A sobre B menos A. ¿Qué significa esto? Eso es lo que vamos a explicar con este ejemplo. Aquí tenemos una función que es continua, es derivable, y tenemos un A y tenemos un F de A, y tenemos un B y tenemos un F de B. Aquí hay que imaginarse que en el punto de la función de abscisa A y en el punto de la función de abscisa B, en estos dos puntos, vamos a trazar una recta, y esa recta se llama recta secante, porque corta la curva en dos puntos o más, ¿bien? Una recta secante. Esta recta secante, ¿sí?, tiene un valor dependiente, ¿sí? Yo acá no quiero rayar mucho el dibujo, pero si uno estira esta línea, así, bien, aquí se nos forma un triángulo rectángulo, y la pendiente de esta recta es la tangente de este ángulo, ¿sí? La tangente de ese ángulo es la pendiente de esta recta. ¿Y cómo se calcula la tangente de este ángulo? La tangente trigonométrica es haciendo la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto es esta medida, pero esta medida es F de B menos F de A. O sea que aquí arriba, en el numerador, tenemos la medida del cateto opuesto. El cateto adyacente, que es toda esta medida, ¿sí?, todo este es el cateto adyacente, se calcula como B menos A, que es esto que está aquí. Así que esta expresión que hay aquí no es otra cosa que lo que se conoce como cociente incremental, y es la pendiente, es la tangente trigonométrica del ángulo formado por la recta secante a la curva en los puntos de abscisas A y B con el semieje positivo de las X, ¿bien? Y también es la pendiente de la recta secante. Así que la interpretación geométrica del teorema del valor medio es que si la función cumple con estas dos condiciones, entonces debe existir algún punto intermedio entre A y B donde la recta tangente de la curva es paralela a la recta secante, ¿sí? En este caso, para este ejemplo, tenemos dos valores. En C1 tenemos una recta tangente que es paralela a la recta secante, y en C2 tenemos otra recta tangente paralela a la recta secante, ¿bien? Pero este es el ejemplo genérico. El teorema del valor medio solamente asegura la existencia de uno. Si existen más, bien. Bueno, entonces, el ejercicio que tenemos que resolver es este. Dice aquí: verificar si la función f de x igual 1 sobre x, lo vamos a poner acá, f de x igual 1 sobre x, satisface las condiciones del teorema del valor medio. Y nos dan un intervalo. Siempre nos tienen que dar un intervalo. El intervalo es 1 medio 4. 1 medio está acá, 4. ¿Bien? O sea que estamos hablando de este tramo de curva. ¿Bien? Entonces,
La primera condición ¿es continua la función en ese intervalo? Para eso nosotros deberíamos conocer el dominio de la función. El dominio de esta función es los reales menos el 0. Quiere decir que el único valor de x que está fuera, el único valor fuera del dominio, un valor que x no puede tomar, es el 0, porque el 0 no es un número permitido en un denominador. Por lo tanto, y acá en la gráfica uno lo puede observar, que la función solamente se corta en x igual a 0. Por lo tanto, en este intervalo, la función es continua. Así que se cumple la primera condición. Aquí hacemos un pequeño paréntesis. Si en lugar de este intervalo nos hubieran dado, por ejemplo, el intervalo menos 2, 2, ¿sí? Menos 2, 2, la primera condición no se ha ido a cumplir, porque en todo el intervalo hay un punto de discontinuidad, que es el 0, que está justo adentro del intervalo menos 2, 2. Si eso hubiera pasado, si eso hubiera sido el intervalo en el que tenía que analizar este teorema, paro el ejercicio acá y digo, no es aplicable el teorema del valor medio en este ejercicio, en esta función. Pero no es este el caso. Así que seguimos. Entonces, la primera condición se cumple. Vamos a ver si se cumple la segunda. Para la segunda hay que derivar. Entonces, derivamos, vamos a usar este, f' en x igual a menos 1 sobre x al cuadrado de la derivada de 1 sobre x. Y aquí tengo que preguntarme si la derivada existe en el intervalo 1 medio 4. Y nos fijamos en el dominio de la derivada, el dominio de f', también son los reales menos el 0, porque el 0 está prohibido para los denominadores, ¿sí? Pero eso no nos tiene que preocupar porque el 0 no está en este intervalo, el 0 está a la izquierda de este intervalo, por lo tanto esta derivada existe en todos los puntos entre 1 medio y 4. ¿Bien? Entonces se cumple también. Como se cumplen las condiciones, entonces vamos a ver lo que asegura el teorema del valor medio, ¿sí? Lo que tenemos que hacer primero es esta cuenta, calcular el cociente incremental. Vamos a hacerlo aquí. F de 1 medio. ¿Qué es f de 1 medio? Es el valor que toma la función cuando reemplazamos el 1 medio en la ecuación. O sea, nos va a quedar 1 sobre 1 medio. Esto es 2. ¿Sí? Ese 2 es este 2 que está acá. 2. ¿Qué es f de 4? F de 4 es el valor que toma la función cuando reemplazamos en lugar de la x el 4. O sea que sería 1 cuarto. Este 1 cuarto es, si estamos en x igual a 4, 1 cuarto está por acá. ¿Sí? Es ese valor. Ahora vamos a calcular f de b menos f de a sobre b menos a. F de b sería f de 4. Vamos a tener acá 1 cuarto menos f de a, 2 sobre b menos a, 4 menos 1 medio. Bueno, hay que resolver esto. 1 cuarto menos 2 son 4 por 2, 8, son menos 7 cuartos. Menos 7 cuartos sobre 4 menos 1 medio son 7 medios. 7 y 7 se simplifican y va a quedar 2 cuartos, o sea, va a quedar menos 1 medio. ¿Qué es menos 1 medio? Menos 1 medio es el resultado de esta expresión. Menos 1 medio es el resultado del cociente incremental. Menos 1 medio es la pendiente de la recta secante. ¿Cómo sería aquí la recta secante? Sería una recta que une este punto, el punto menos 1 medio 2, con el punto 4 1 cuarto. Yo voy a intentar dibujarla más o menos así. ¿Bien? Esa recta es la recta secante. Y menos 1 medio es la pendiente de la secante. ¿Bien? Es la pendiente de esa recta, una pendiente negativa. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el teorema de Lagrange? O el teorema del valor medio. Dice que si se cumplieron las condiciones, entre 1 medio y 4, tiene que haber algún punto donde la recta tangente tenga este valor, donde la recta tangente tenga este valor de pendiente, donde la recta tangente sea paralela a esa recta secante. Si ustedes se fijan y van haciendo variar la recta tangente, van a ver de que hay un punto por acá que debe estar entre 1 y 2, en donde la recta tangente y la recta secante son paralelas. ¿Cómo se calcula ese punto? Bueno, primero hacemos f' en C. ¿Qué es f' en C?
es la derivada en lugar de x en c. Va a ser menos 1 sobre c cuadrado. Pero ¿qué dice el teorema del valor medio? Que la derivada debe tomar el valor. La derivada en el punto C debe tomar el valor de la pendiente de la recta secante. En este caso, menos un medio. Y aquí tenemos que despejar C. Bueno, podemos multiplicar todo por menos 1 y nos va a quedar, así, eliminamos los signos negativos, ¿sí? Multiplicamos toda la igualdad por menos 1 y nos va a quedar 1 sobre C cuadrado positivo igual a un medio, y despejamos el C. Acá nos va a quedar 2 igual a C cuadrado, por lo tanto C va a quedar más menos la raíz de 2. ¿Bien? Nos va a quedar un C igual a menos raíz de 2 y un C igual a más raíz cuadrada de 2. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La raíz cuadrada de 2, primero, ¿cuál de los dos es el que necesitamos o son los dos los que nos sirven? En realidad, menos raíz de 2 es menos 1,41 y un poco más, ¿sí? Menos 1,41 está fuera del intervalo, así que no lo vamos a considerar. ¿Sí? ¿Por qué aparece en el ejercicio? Y porque en menos 1,41 que está por acá hay un punto donde la recta tangente es paralela a esta, ¿sí? Pero el teorema del valor medio no habla de este punto, porque no está en el intervalo en el cual nos pidieron que hagamos el análisis. El que corresponde es este. Ojo que a veces están incluidos, a veces me dan dos puntos de resultado y están los dos incluidos en el teorema del valor medio, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, solamente uno, que es el raíz cuadrada de 2, que es 1,41. Está por acá más o menos, ¿sí? Y por aquí hay un puntito donde pasa una recta tangente, que sería esta, ¿bien? Que tiene la misma pendiente que la recta secante. ¿Bien? O sea, menos un medio. Y este es el valor del cual nos habla el teorema del valor medio, ¿sí? Este es el valor que teníamos la certeza de que íbamos a encontrar, justamente porque habíamos verificado las dos condiciones que solicitaba este teorema. Bueno, espero que se haya entendido. Hasta luego.